primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está con nosotros Hernán Diegues, integrante del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la FAUBA. Hernán vino gentilmente a contarnos sobre la agricultura familiar, como dije, un sector clave en nuestra alimentación, pero en particular vamos a hablar de la agricultura familiar en Uruguay y sus aportes a la sustentabilidad y a la comida que llega a las mesas uruguayas y espero que a las nuestras. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Gracias, Che, por venir. Para meternos de lleno en el programa, acá en Sobre la Tierra hablamos muy poco de agricultura familiar, como dijo Seba al inicio. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno, empecemos por una definición formal. Sí. La agricultura familiar es aquella que depende principalmente de los miembros de la familia como su principal fuerza laboral y donde los ingresos agrícolas son la fuente principal de sustento del hogar, independientemente del tamaño del predio. Pero más allá de esta definición formal, una característica que distingue a la producción familiar es el fuerte vínculo territorial que muchas veces une a la familia con la superficie que trabaja. Un lazo que puede tener raíces históricas y culturales profundas. El bienestar familiar está estrechamente ligado al desarrollo y sostenibilidad de la producción, lo que favorece un compromiso directo con el cuidado del territorio y sus recursos. Esta relación contrasta con otros modos de producir, como ciertos esquemas del agronegocio, donde las decisiones estratégicas pueden tomarse lejos del territorio y sin el mismo grado de arraigo local. Les voy a dar algunos números que muestran la importancia de la agricultura familiar, particularmente en la producción de alimentos. A nivel global existen más de 540 millones de fincas familiares, que proveen aproximadamente el 80% de los alimentos en términos de valor. Constituyen más del 98% de todas las fincas y cubren entre el 53 y el 75% de las tierras agrícolas según distintas estimaciones. Sin embargo, hay disparidades regionales. Por ejemplo, en Sudamérica, mientras representan el 82% de los establecimientos, solo cubren el 18% de la tierra agrícola. Pero algo importante para destacar en torno a la producción familiar es que su prevalencia ha estado disminuyendo en las últimas décadas, tanto en número de fincas como en la superficie cultivada, a nivel global y también en el Cono Sur. Y esto tiene que ver con procesos de concentración de la producción agrícola, donde explotaciones más grandes absorben a las más pequeñas, la baja rentabilidad que dificulta la competitividad de estas producciones familiares, acceso limitado a financiamiento, asistencia técnica, tecnología, mercados, migración rural-urbana, algo que afecta principalmente a los jóvenes que no encuentran en el medio rural modos de vida, servicios, oportunidades, y también por políticas públicas que priorizan modelos de producción orientados a la exportación y a la producción de grandes volúmenes. Déjame tomar un respiro porque tiraste una data tremenda y sobre todo remarcar esto, que son tan importantes para todo lo que comemos en nuestro día a día. Son un montón y están muy invisibilizados. Por mi parte entiendo que en el programa, por ejemplo, ya los tenemos bastante poco abordados. ¿Vos cómo lo ves, Santi? Sí, no, yo le iba a preguntar el porcentaje de fincas o de lotes que estaban implicados porque no sabía si eran 20% o si eran tanto. Bueno, es muchísimo a nivel mundo y en Argentina. Y no sabía que estaban decreciendo. No, por otro lado, recién mencionamos un poco de sustentabilidad en la introducción y vos recién mencionaste también a agricultura extensiva. Muy pocas veces abordamos la agricultura familiar, no solo eso, sino su impacto ambiental. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, nosotros en este trabajo evaluamos el desempeño ambiental de la producción familiar comparándola con producciones no familiares. El desempeño ambiental es una medida de la sostenibilidad de la producción agrícola, de los sistemas de producción. Y esto implica evaluar el impacto que genera la actividad en el suelo, en el agua, en la producción de biomasa, en la biodiversidad, en la atmósfera. Es importante estudiarlo porque el desempeño ambiental de la agricultura familiar está sorprendentemente poco documentado. Hay pocos estudios a nivel local y a nivel internacional. Los pocos que hay estudiaron un número pequeño de casos o evaluaron cuestiones muy específicas, entonces es difícil extrapolar o sacar conclusiones que uno pueda llegar a generalizar, ¿no? Muchas veces incluso se sugiere que el tipo de productor es un factor que no influye en el desempeño ambiental.
En otros casos incluso se ha visto que las restricciones que enfrenta la producción familiar podrían llevar a prácticas insustentables. Esto se verifica en distintos sectores. Sin embargo, por otro lado, se podría hipotetizar también que la fuerte conexión territorial inherente a la agricultura familiar, como les comenté antes, podría fomentar procesos que prevengan acciones ambientalmente dañinas. Para conocer mejor la huella ambiental de la producción familiar, necesitamos análisis exhaustivos a nivel de predio que comparen de manera explícita y sin ambigüedades las producciones familiares frente a las no familiares y que además utilicen indicadores de desempeño ambiental estandarizados, validados, multidimensionales, y eso es lo que nos propusimos hacer en nuestro trabajo. ¿Estás pensando en algún ejemplo de investigaciones o grupos de trabajo que se hayan venido acá a hablar sobre pequeños productores, agricultura familiar en este caso, perdón? ¿Y por qué podía llegar a ser que hicieran alguna de estas prácticas que llamamos, entiendo, insustentables? Por ejemplo, no sé, una gran aplicación de insecticidas, fungicidas. Y muchas veces hablan de los apuros que tienen en términos de que necesitan la plata para pagar el alquiler, para pagar los servicios, y no se pueden dar el lujo de hacer un manejo capaz un poquito más largo de plagas que tenga que ver con, no sé, bioinsumos o meter un borde de cultivo, alguna cuestión así. Los tiempos corren y queman aparentemente. Bien, y en cuanto al estudio, Hernán, lo hicieron en Uruguay, ¿no? Hablamos de Uruguay en la intro. ¿Nos podés contar algo de la agricultura familiar uruguaya? Sí, por supuesto. En Uruguay la producción agropecuaria es una parte fundamental de la economía y además una parte central de la identidad cultural uruguaya. De hecho, Uruguay forma parte del selecto club de países donde hay más vacas que habitantes, como ocurre acá también en Argentina. Mira, hemos visto memes de Uruguay, pero no sabía que acá también, así que nos salvamos de esa. Y 50 millones de cabezas, algo así, ¿no? Argentina. Así es. Por otro lado, ellos tienen la marca país Uruguay Natural, con la que promueven al país en mercados internacionales, promocionando compromiso con la sustentabilidad. Les voy a pasar otros números. La agricultura familiar en Uruguay representa el 36% de los establecimientos agropecuarios y ocupa el 7% de la tierra agrícola, que en total abarcan más de 1 millón de hectáreas. Es una superficie importante. Sin embargo, como en otros lugares, también su prevalencia está disminuyendo a lo largo del tiempo. En este trabajo, principalmente lo que hicimos fue comparar el desempeño ambiental de establecimientos agropecuarios familiares y no familiares en diferentes sistemas de producción y en distintas regiones geomorfológicas de Uruguay. En este punto quiero aclarar que pusimos el foco en sistemas de producción ganaderos, mixtos y agrícolas, es decir, nuestro estudio excluye productores hortícolas, porcinos o avícolas. El tamaño mínimo de los establecimientos que estudiamos tiene aproximadamente 15 hectáreas, pero en conjunto analizamos más de 11 millones de hectáreas que ocupan un poco más de 70% de la superficie agropecuaria del país. Y esto lo hicimos utilizando 5 indicadores sinópticos basados en información satelital, todos ellos ya publicados y validados localmente, que permiten documentar el desempeño ambiental de manera transparente y auditable, y que describen distintos aspectos relacionados con la biodiversidad y la oferta de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la proporción de hábitats naturales, la oferta de servicios ecosistémicos y sus tendencias en el tiempo, la conservación del suelo, una dimensión poco estudiada de la biodiversidad, que es la diversidad funcional, es decir, la heterogeneidad en los intercambios de materia y energía entre el ecosistema y la atmósfera, y además calculamos un índice sintético de desempeño ambiental integrando los valores de los indicadores anteriores. A estos indicadores los llamamos sinópticos porque permiten una mirada completa del territorio, sintetizando aspectos complementarios del desempeño ambiental, de la sustentabilidad de distintos sistemas de producción. Que sean derivados de sensores remotos nos permiten una cobertura completa del territorio, analizar superficies muy extensas pero a la vez con mucho detalle espacial y además poder evaluarlos a lo largo del tiempo, poder hacer incluso análisis retrospectivos si así quisiéramos. No tenés por qué saber esto, pero hablaste de geomorfología de Uruguay y, bueno, jamás había pensado en la geomorfología de Uruguay. ¿Tienen como rendimientos diferentes marcados en distintas zonas como tiene Argentina con lugares?
Uruguay no tiene una variabilidad climática tan marcada como se puede encontrar en Argentina, pero sí tiene una variabilidad en tipos de suelo muy distintas. Y eso determina capacidades distintas de los suelos y distintas aptitudes. Hay zonas de Uruguay con suelos muy someros, hay otras zonas con suelos muy profundos y distintos orígenes geológicos que determinan distintos tipos de suelo. Y básicamente las diferencias geomorfológicas tienen que ver con el tipo de suelo y con las geoformas que determinan mayor, menor pendiente, etc. Zarpado. O sea, si tiene distinta aptitud, también tiene distinta aptitud ambiental. O se va a responder diferente. Hablamos de ganadería. Antes de entrar a agricultura, a los resultados de tu trabajo, ¿cultivos extensivos? ¿Tenés idea que hace lo mismo que la pampa acá? Tipo, mucha soja. Hay, digamos, el uso dominante es la ganadería. Okay. En cuanto a cultivos extensivos, soja, maíz, trigo, no muy diferente a como ocurre acá en La Pampa. Okay. Bueno, eso, antes, o sea, te quería preguntar directamente sobre los resultados, pero me parece todo lo que dijiste, me imagino un Excel gigante, me imagino que Excel no, pero algún otro programa lleno de celdas, infinitos números, celdas por todos lados. No sé, ¿cómo ya aprendiste a manejarte con esa intensidad, esa cantidad de datos en tu vida o sigue siendo un estrés ver la pantalla ahí? Bueno, estrés hay siempre. Los que trabajamos con teledetección, a diferencia de otras disciplinas o de otras áreas del conocimiento, siempre sufrimos del exceso de datos. Mira. Por ahí los que tienen que ir al campo, los que tienen que procesar muestras en el laboratorio, les cuesta mucho generar un dato o puede llegar a ser muy caro generar un dato. Nosotros tenemos el problema opuesto. Nos sobra la información y el desafío está en filtrar, en tratar de encontrar la señal que está dentro del ruido que genera tanto volumen de información. ¿Y te sigue sorprendiendo ver las cosas de esa escala, ver alguna forma extraña ahí en la superficie o ya eso estás muy acostumbrado? Bueno, estamos habituados a fotointerpretar imágenes satelitales, pero a mí me sigue resultando sorprendente. Siempre aparece algo llamativo, una isla con una forma determinada, alguien que plantó un monte de árboles con forma de guitarra, por ejemplo. Esa es muy conocida, pero... La cara de Messi. Totalmente. Aparecen cuando uno scrollea en el Google Earth, aparecen esas cosas que a mí me siguen sorprendiendo y fascinando. Bueno, con algunos compañeros de Facu era una fija. Después de clase íbamos a la casa de alguno a mirar con Google Maps. Impresionante. No sé, Egipto, a ver qué onda. A ver qué hay ahí. Bien, y volviendo a Uruguay, ¿qué resultados te gustaría destacar? Bueno, les cuento algunos resultados que son interesantes y que muestran cómo la agricultura familiar se destaca en términos en términos ambientales. Los predios familiares superaron a los no familiares para la gran mayoría de los indicadores, regiones y sistemas productivos. ¿Esto quiere decir que toda la producción familiar siempre es mejor que la no familiar? No, no es eso lo que observamos en los datos. Hay productores no familiares que tienen buen desempeño ambiental y también hay productores familiares que tienen un desempeño ambiental pobre. Pero de manera agregada, ante cada comparación que hicimos, encontramos que la media de la producción familiar era mayor a la media de la producción no familiar. No solo eso, al mirar únicamente el conjunto de los predios con mejor desempeño ambiental, dominaba la producción familiar. Y al mirar a los de peor desempeño ambiental, ahí dominaba, por el contrario, los establecimientos no familiares. En particular encontramos que la producción familiar mantiene mayor superficie de pastizales y bosques, son más diversos, conservan mejor el suelo y proveen una mayor oferta de servicios ecosistémicos. Otra cosa interesante que vimos es que la producción familiar es más resiliente, es decir, que el impacto negativo de la transformación de hábitats naturales sobre la provisión de servicios ecosistémicos fue menor en los predios familiares que en los no familiares. Impresionante. Porque es un 8%, ¿no? Dijimos, de la superficie agrícola aproximadamente, y tiene todos estos beneficios. Un millón de hectáreas. Así que era bastante. Hernán, no quiero parecer un nacionalista extremo, pero todo esto que decís de Uruguay, ¿lo podemos traer a la Argentina? Si pensamos en la agricultura familiar argentina, ¿estos resultados que decís nos pueden ayudar a ver la situación de nuestro país de otra manera? Sí, hay regiones de nuestro país
que tienen contextos biofísicos, productivos y sociales que son similares al uruguayo, y podríamos pensar que son situaciones comparables. También podríamos replicar el estudio en Argentina si contáramos con datos similares. En particular, el dato clave es conocer el tipo de productor que trabaja cada parcela. Esa información, de existir en Argentina, no es pública. Y en este punto no puedo dejar de hacer referencia al contexto político actual de nuestro país. El gobierno de Milei, y gracias al apoyo de un arco político amplio, desarticuló prácticamente todas las políticas públicas de apoyo a la agricultura familiar. Menciono algunas solamente. Se eliminó el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el programa ProHuerta, la Dirección Nacional de Agroecología, a lo que se suma el desfinanciamiento y el vaciamiento institucional del INTA, que compromete muchísimo su capacidad de brindar asistencia técnica y extensión a pequeños productores. Ya el año pasado, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales mencionaba la eliminación de más de 100 políticas vinculadas a la producción y al acceso a los alimentos. Esto determina disminución de apoyo técnico, mayor vulnerabilidad económica, entre otros impactos negativos para la agricultura familiar. Yo creo que nuestro estudio subraya la necesidad de inversión pública en políticas de apoyo a la agricultura familiar, porque la producción familiar proporciona beneficios colectivos más allá de la renta que puede obtener el productor, y que invita a reconsiderar el valor de la producción familiar no solo como proveedora de alimentos, sino también como un actor clave en la conservación de los recursos naturales y en la resiliencia de los agroecosistemas. Completísimo. No sé si nos quedó ahí dando vueltas la parte de la conclusión del estudio, o mencionaste tema conclusiones. Te tiro un par más. Nosotros pensamos que la producción familiar fomenta paisajes multifuncionales virtuosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo produce alimentos y commodities, sino que también contribuye a la provisión de otros servicios ecosistémicos en mayor medida que las producciones no familiares. Y que esto puede estar relacionado por este vínculo territorial que les mencionaba antes y por un horizonte temporal más largo de los productores familiares que esperan transferir la tierra a la próxima generación, y eso los incentiva a adoptar prácticas más sostenibles. Buenísimo. ¿Y esta línea de investigación la van a seguir? ¿Pensás que, bueno, a pesar de todo el contexto adverso que contaste y el contexto en el que estamos en la universidad y en diferentes institutos, sigue esta línea de investigación? Bueno, lo que mencionabas es clave. ¿Sigue esta línea de investigación? La verdad que no lo sabemos muy bien, porque la investigación en la universidad, en distintos organismos de ciencia y técnica, también está amenazada por las políticas del gobierno de Milei. Si eventualmente contáramos con sueldos dignos y financiamiento suficiente, lo que a nosotros nos gustaría es entender cuáles son los factores biofísicos, de gestión, socioinstitucionales que impulsan los patrones de desempeño ambiental que observamos. Esto implica responder a la pregunta sobre cuáles son las prácticas de manejo específicas, los modos de producir o las características estructurales que generaron un mejor desempeño ambiental. Eso todavía no lo tenemos claro y es clave para poder difundir esas prácticas y que las adopten otros productores. También tenemos que cruzar nuestros datos de desempeño ambiental con otros de desempeño productivo, para entender si existen compromisos entre la producción y la conservación, y cuáles son las características que tienen aquellos establecimientos que logran un buen desempeño productivo y a la vez un buen desempeño ambiental. Otra vez, para poder difundir esas prácticas a otros productores. También estamos trabajando con el desarrollo de otros indicadores de desempeño ambiental, pero esta vez con un enfoque participativo, que sean los actores del territorio los que puedan sugerir nuevos indicadores y ponderar la importancia relativa de distintos indicadores. Bueno. Y cuando hablaba de resiliencia, en este trabajo enfocamos principalmente a la resiliencia, a la transformación de hábitats naturales, pero todavía no sabemos nada acerca de la resiliencia de la agricultura familiar a otros tipos de estresores ambientales, por ejemplo las sequías. O la falta de políticas públicas.
Bueno, con Seba en la intro habíamos hablado también de las dificultades de la UBA y demás, así que están alineadas las miradas de la agricultura familiar. Así que esperamos que el año que viene sea una mejor situación para la Facu y nos vengas a contar algo de tus estudios que seguirás realizando, espero. Bueno, ojalá sea así y bueno, a la universidad pública se la defiende en las aulas, en la calle y también en las urnas. Y este año podemos ir a la manifestación que está convocada y también podemos votar a nuestros representantes. Está claro que hay distintas propuestas. Hay propuestas políticas que apuntan a una universidad gratuita y de calidad y otras propuestas que apuntan a que desaparezca la universidad pública. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación.